Bueno, nuevamente. Bueno, ya hemos visto el caso, nuevamente, a ver. Bueno, los otros casos eran repaso nomás, ¿no? Caso dativo, eh, hemos visto que es un sustantivo que va a cumplir la función de complemento indirecto, señalando finalidad o propósito. Ese es lo que va a significar un caso dativo. El caso dativo puede ser complemento directo, puede estar señalando, ¿no?, finalidad o propósito para, ¿no? Para es para quien va a ser beneficiario de la acción del verbo. Puede ser una localización de lugar o tiempo, también parecido al genitivo, ¿no? Pero en cuanto al lugar, pero en caso dativo tiene eh, otras preposiciones. Por ejemplo, cuando va a señalar lugar, no tanto de pertenencia, sino de procedencia, ¿no? Por ejemplo, señala en la ciudad. En caso dativo va a usar más que toda esta preposición en. Por ejemplo, en el verano, ¿no? En el verano o en la ciudad, en el verano. Cuando haya esa preposición antes de este sustantivo, ya nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que ese sustantivo va a estar en caso dativo, ¿no? O también los casos dativos también nos van a indicar compañía, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, y el verbo estaba con Dios, ¿no? Esa oración, el verbo estaba con Dios, esa palabra Dios va a estar en caso dativo, porque nos está indicando compañía, en ese caso, ¿no? En ese caso. Y va a estar en caso dativo, ¿no? Entonces, en griego clásico el caso dativo tiene varias formas dependiendo del tipo de palabra, sustantivo, pronombre, etcétera. Eh, Su declinación, por ejemplo, la palabra sustantivo de la primera declinación dativo, bueno, ya les dije, ¿no? La forma va a modificar. Entonces, el caso dativo, función, complemento indirecto, finalidad y propósito. Finalidad o propósito, señalar un lugar, puede ser de dirección o puede ser un tiempo también, compañía, acompañamiento. El caso dativo va a tener una misma forma flexional, ¿no? Más que todo esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero va a indicar, a veces, ya bueno, en el español, algunas veces este caso dativo se va a traducir como un objeto directo, ¿no? En el español. Pero en el griego aunque nosotros lo tenemos que traducir como objeto directo, en el griego está en caso dativo. Eh, en la actualidad ya no se usa este caso mucho porque ya ha evolucionado la lengua, ¿no? En el moderno. Pero en el griego antiguo siguen usando el dativo, ¿no? Aunque parece como si fuera un objeto directo, tiene una característica especial, ¿no? Que es cuando un sustantivo se está beneficiando, ¿no? Indirectamente del verbo. O a veces también se está beneficiando directamente del verbo, pero el énfasis es el beneficio que recibe ese sustantivo del verbo, ¿no? Recibe un beneficio, sea positivo, sea negativo. Sin embargo, en el español, aun cuando está en caso dativo, en griego lo van a traducir en el español lo van a traducir como objeto directo, pero ese es en español, pero en el griego no es así, tiene otro significado, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, ¿no? Ya le vivo, ¿no? Adoro a Dios. Esto parece objeto directo, ¿no? Pero en el griego está en caso dativo. Significa que el que se beneficia de la oración, digamos, ¿no? En ese sentido, hay un
beneficiario en realidad. Esa es la forma como o a quién va dirigida la oración, es a Dios, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, igual, abrazo a mi madre, ¿no? En español se traduce como un objeto directo a mi madre, pero en el griego eso está en caso dativo, haciéndole entender que ese abrazo, quien se beneficia del abrazo es la madre, ¿no? O para quién va el abrazo, la finalidad de mi abrazo es a la mamá. La finalidad de mi adoración o el propósito de mi adoración es a Dios, ¿no? Es así en el griego. Entonces el caso dativo casi ya se está anulando en el griego moderno, ¿no? Porque se confunde mucho con el caso acusativo. Pero no podemos cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios viene en el griego quiní, en el griego antiguo. Entonces, la forma como ellos han escrito es usando el caso dativo también, ¿no? Y el caso genitivo hemos dicho que va a hablarme de pertenencia, me va a hablar de parentesco, vengo de, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? De pertenencia, la barca era de Simón, ¿no? Por ejemplo, era de Simón, ¿no? Eh, los nombres de los apóstoles son Simón, llamado Pedro. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Protos, primero, ¿no? Protos, primero. Simón, Jo, Legomenos, Petros, que es llamado después Pedro. Que Andreas y Andrés, Joa del Fos, su hermano, de él, Aftú. Este pronombre, Aftú, está indicándome pertenencia. ¿A quién le pertenece? ¿De quién familiar es Andrés, ¿no? Hermano de Pedro. Entonces, de Pedro está indicándome Aftú, de él está indicándome pertenencia, ¿no? Jacobos, Jotú, también dice tú Zebedeo, de Zebedeo, o sea, hijo de Zebedeo. Eso se traduce en español como hijo de Zebedeo. No, tú Zebedeo. ¿No? Entonces, acá esta terminación, este Zebedeo está en caso genitivo haciéndonos entender que Jacobo es hijo de Zebedeo, ¿no? Acá dice Joanis o Adelfos Autú. Y acá nuevamente eso está en caso genitivo Autú, porque me está diciendo de que Juan es hermano de Adelfos, es hermano de Jacobo, ¿no? Aftú pertenece, hermano de, Aftú de él. Este es el pronombre de él, Aftú. Entonces, ¿hermano de quién? De Jacobo. Entonces, el genitivo indica pertenencia, pertenece a, ¿no? Ejemplos de genitivo estábamos viendo. El niño ve la palabra del hombre. Entonces, la palabra hombre del hombre está en caso, vamos a ponerlo con, vamos a borrar primero esto. La palabra del hombre está en caso genitivo, ¿no? ¿Por qué está en caso genitivo? Porque está indicando pertenencia. Vamos a ponerlo con marcador acá, ¿no? Esto, tu anthropú. Este sustantivo está en caso genitivo señalándonos, indicándonos, haciéndonos ver que las palabras le pertenecen al hombre, ¿no? La mesa es del rey, nuevamente. Tu Basileus. Nos está señalando, nos está indicando que esa mesa le pertenece al rey, ¿no? Escucho la voz de la mujer, tis ginecos, haciéndonos nuevamente ver que la voz le pertenece a la mujer, ¿no? El mensajero viene de Atenas, ¿no? Nuevamente, esto también nos hace ver que la procedencia de ese mensajero es de Atenas, ¿no? Y está en caso genitivo. El fruto del árbol, la palabra tu, dendru, es
el árbol, pero del árbol, está en caso genitivo, haciéndonos ver que el fruto es del árbol, ¿no? Ento biblio tu didascalú, ¿no? El libro del maestro, ¿no? Escribe la verdad. El libro de quién es, a quién le pertenece el libro, al maestro, la pertenencia, ¿no? Tu didascalú, por eso didascalú está en genitivo. Y se dan cuenta, miren la terminación, ¿no? U. El genitivo normalmente en singular es U, terminación U. Jopolemos tis poleos irxato, ¿no? La guerra de la ciudad comenzó. Este es el verbo, la guerra, jopolemos, polemos, y esto está en caso, a ver, voy a borrar esto, voy a borrar esto, solamente voy a poner el caso. Acá, la ciudad, Tispoleos, ¿no? Tispoleos, la ciudad, está en caso genitivo, haciéndonos ver que la guerra es de esa ciudad, ¿no? En esa ciudad comenzó, ¿no? La guerra. Jofilos, el amigo, Tismetros de la madre, ahí está el caso genitivo, ¿no? Y del niño, de la madre del niño, los dos están en caso genitivo, de la madre y del niño, ¿no? Esos dos sustantivos están en caso genitivo, ¿no? Porque es de la madre y del niño, ¿no? El amigo de la madre del niño, de la madre del niño, ¿no? Esos dos, primero, el niño pertenece a la madre y el amigo pertenece a la madre, ¿no? Bueno. Pero nos está dando a entender que el niño está en caso genitivo le pertenece a y la madre también pertenece. Posesión, ¿no? Posesión de la madre. Fue rechazado por el líder. Acá está el caso genitivo, está indicándonos ya no pertenencia, sino nos está indicando agencia. Este es otro caso especial que cumple el genitivo. Ya. Fue rechazado por el líder. Apo. Ahora, ¿por qué acá está esta preposición, apo, así como como la preposición acá, ek, ¿no? Esto todo se convierte en una frase, es como si fuera uno para el griego, ¿no? Cuando hay una preposición ahí, todo esto se hace uno. Entonces, ya no tanto se convierte en un circunstancial, algo así, ¿no? Pero acá está de agente, ¿no? Porque está en pasivo el verbo. Fue rechazado por el líder, pero está en caso, o sea, fue rechazado por el líder. El líder fue quien rechazó a esta persona. Y está en caso genitivo, es un caso especial. A ver, compro el libro de la filosofía, ¿no? Tis filosofías, el libro de filosofía. Indica materia, de qué se trata, ¿no? De filosofía. Está en caso genitivo. Ahora, esto está en femenino, por eso no termina en OU. Bueno, los sustantivos masculinos en genitivo terminan en OU, pero mira acá no está terminando en OU, está terminando en AS. Entonces, estos sustantivos son femeninos, por eso su flexión, ¿no? En este caso está diferente, ¿no? Entonces, esos serían los casos, ¿no? Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. ¿No? El caso vocativo lo vamos a ver así de manera rápida. Vale, está.
Ya. Y a ver, como esto vimos, ¿verdad? El artículo, ya lo vimos, el artículo griego. A ver, em, acá. Los artículos, habíamos visto que los sustantivos necesitan artículo. El sustantivo solo, un sustantivo solo en griego, eh, sin artículo, se le puede poner un artículo am, indeterminado, ¿no? Si es que el sustantivo, bueno, eh, en algunos casos se puede hacer eso. Pero los artículos determinativos, como lo que nosotros usamos en español, el, la, lo en neutro, ¿no? En plural, los, las, ¿no? Y los en neutro también. Estos artículos, am, tal como los sustantivos que hemos visto anteriormente, van a variar la forma de escribirse, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El artículo el, ¿no? Que es para masculino, singular, miren, va a variar. En algún momento va a ser jo, en otro momento va a ser ton, en otro momento va a ser tú y en otro momento va a ser to. Todos estos, todas estas palabras se van a traducir como él, pero se dan cuenta que ha variado, ha flexionado, ¿no? Perdón, el artículo ha flexionado. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha cambiado, no? Acá. am, este artículo va a variar, va a flexionar, o también va a declinar, algunos le dicen declinar, va a declinar, va a variar de acuerdo a la función también que está cumpliendo el sustantivo. Por ejemplo, cuando un sustantivo está en caso nominativo, el artículo va a ser jo. Cuando un sustantivo está en caso acusativo, el artículo va a ser ton. Cuando un sustantivo está en caso genitivo, el artículo va a ser tú. Y cuando un sustantivo está en caso dativo, el artículo va a ser to. Y vamos a ver de repente acá en los ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, acá. Tu anthropú. Acá el artículo es este, el tú, ¿no? Que significa del hombre, ¿no? Del hombre, ahí está el artículo, del hombre, ¿no? Entonces, el artículo es tú, ¿no? Por ejemplo, acá, del rey, tú Basileus. Acá está el artículo tú, ¿no? ¿Por qué se escribe tú este artículo? Porque está en caso genitivo, ¿correcto? Acá nuevamente, ¿no? Tú dendru. Acá está el artículo, tú. Este artículo acompaña al árbol en el mismo caso. Si el árbol está en caso genitivo, el artículo también tiene que estar en caso genitivo. Acá, tú didascalú, igualito. El sustantivo está en caso genitivo, el artículo también tiene que estar en caso genitivo, ¿no? En todo. Ahora, este es diferente porque este es femenino. Tis polemos, ¿no? Tis mitros. Estos artículos tis están en caso también genitivo.
pero están en femenino, ¿no? En femenino, acá está, ¿ves? Tis. Por eso está así con este artículo ahí, ¿no? Ahí, ¿eh? Entonces, ahí está, ¿ves? Tis, el artículo femenino. Porque polemos, guerra perdón, poleos, ciudad, en griego es femenino, la ciudad es femenino. Por eso está con este artículo femenino. Y el artículo está en caso genitivo. Está también en caso genitivo el artículo. El artículo y el sustantivo tienen que estar en el mismo caso. En el mismo caso. Por ejemplo, acá, tú, argi, argigú, ¿no? El líder. El argigú, el líder significa. De líder. Entonces, el líder está en caso genitivo y el artículo también está en caso genitivo. O sea, los artículos van a acompañar al sustantivo, pero también va a corresponder en el mismo caso, en el mismo número, en el mismo género. ¿Ya? Eh, entonces, si el sustantivo está en plural, el artículo tiene que estar en plural. Si el sustantivo está en singular, el artículo tiene que estar en singular. Si el sustantivo está en caso nominativo, el artículo tiene que estar también en caso nominativo. ¿Ya? Si el sustantivo está en caso dativo, el artículo también tiene que estar en caso dativo. Si el sustantivo está en caso genitivo, el artículo también tiene que estar en caso genitivo. O sea, significa que el artículo tiene que ser tal cual es el sustantivo. ¿Ya? Tiene que corresponder en número, en caso, en número, en género. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Jófilos, el amigo. Acá está el artículo, ¿no? Filos está en caso nominativo, filos. El artículo también está en caso nominativo, jo. Filos en griego es singular, amigo. Entonces el artículo también tiene que estar en singular, el amigo, ¿no? Jolaos, el pueblo, ¿no? También acá el sustantivo está en caso nominativo, el artículo también está en caso nominativo. Plural, perdón, masculino, masculino. Acá, ji, levité. El sustantivo acá está en plural, ¿ya? Si está en plural, entonces el artículo también tiene que estar en plural, los levitas. La isla. Ahora, este artículo está en femenino. Quiere decir que este sustantivo en griego, isla, es femenino también. Entonces, el artículo corresponde, ¿no? Con el sustantivo en número, género y caso. Tiene que ser lo mismo. Vamos a ver otros ejemplos del uso del artículo acá, ¿no? La ausencia de artículo. Cuando hay un sustantivo sin artículo, habíamos dicho que se le puede agregar este artículo indeterminado, ¿no? Por ejemplo, si hay un sustantivo filos, puede ser amigo simplemente, o si quieres le puedes poner un amigo, ¿no? Nisos, isla. Puede ser simplemente isla o también puedes agregarle el artículo indeterminado una. Guiní, Guiní, mujer. Puede ser simplemente mujer o puedes poner el artículo también ahí, una mujer, ¿no? Eso está bien. Los nombres propios en griego
también llevan artículo. En español nosotros no ponemos, está, para nosotros en español no es correcto decir, por ejemplo, el Alejandro, la Ana, no, eso para nosotros es redundante en el español. En griego, todo lo contrario, ¿no? Los nombres llevan artículo. Acá dice el Jesús, el Dios, el Pedro, el Moisés, el Cornelio. Entonces, en griego, sí, los nombres propios llevan artículo. Y en español se traduce simplemente el nombre, ¿no? Ese es curioso del griego, ¿no? En griego sí, los nombres propios tienen artículo. Otro, los artículos sustantivizan un grupo de palabras o frases, claro, ¿no? Por ejemplo, calumniar es un verbo, pero si le pones el artículo, tú transformas a ese verbo, lo puedes transformar en un sustantivo, ¿no? Jo diabolos, el calumniador, ¿no? O por ejemplo, tentar, la palabra tentar lo pueden transformar, este verbo tentar lo puede transformar en un sustantivo, ¿no? Y le colocas el artículo, jo pirazón, el tentador. Y toda esta frase, ¿no? Ios tu antropú. Nuevamente, la terminación tú, este artículo tú y la terminación pu. ¿Qué caso es? Terminación o u, perdón, claro, tú, terminación u acá. ¿Qué caso es? ¿Se acuerdan? Acabamos de verlo. Cuando termina en u, ¿qué terminación es? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué caso es cuando terminan en u? Acabamos de hacerlo. Terminación U, ¿qué caso es? Caso Genitivo. genitivo, indica pertenencia, ¿no? El hijo del hombre, ¿no? Terminación OU es caso genitivo, entonces se traduce como pertenencia. Jo, ios, el hijo, tu antropú, del hombre, ¿no? Muy bien. Joquirios Chisus, ¿no? El Mesías Jesús, ¿no? Quirios, perdón. Quirios, esta palabra Quirios significa rey, señor, ¿no? Rey y señor. Es un título especial, la palabra Quirios es un título especial solo para personas con mucha autoridad. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, mejor dicho, en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, esta palabra Kyrios era solamente para Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo el nombre de Dios al griego, del hebreo al griego, en vez de colocar el nombre de Dios, se colocó la palabra Kyrios, ¿no? Entonces, esta palabra Kyrios no es una palabra, no es simplemente Señor. En el griego, el original, cuando vamos a usar la palabra Kyrios junto al nombre de Jesús, esta palabra en la Septuaginta, en la Biblia hebrea, esta palabra es el nombre de Dios. O sea, este es Yahvé, ¿no? Yahvé Jesús, en realidad está diciendo acá. Este es el nombre Hei, Bab Hei, ¿no? En el griego, en el hebreo, Señor es esto, ¿no? En hebreo, el nombre de Dios. Kyrios, en hebreo es el nombre de Dios, ¿no? Acá diría el Dios Jesús, en realidad. En realidad, la palabra Kyrios se debe traducir como Dios en el Nuevo Testamento. Acá diría el Dios Jesús. Bueno, acá como es difícil asimilar esa palabra Kyrios como Dios, lo traducen simplemente como Señor. Pero si es que analizan bien esta palabra en el Antiguo Testamento, Kyrios es Dios,
se traduce como Dios. Y más todavía, es el nombre de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahí. Entonces, en una frase, un artículo puede trabajar para todo una frase, un solo artículo, ¿ya? Joteos Abraham, el Dios de Abraham. Jobasileus Salomón, el rey Salomón. Jo Aronos David. Josronos David, el trono de David, ¿no? Toonoma Kiriu. Nuevamente acá está la palabra Kyrios. Como les digo, esta palabra Kyrios en el Antiguo Testamento era usado para el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios debería de ser. Acá dice el nombre del Señor. La verdadera traducción debería ser el nombre de Dios. Mm, muy bien. El artículo acá es I, UI, tu, CU. Ahora, esto está en plural, este artículo es plural, ¿no? Los hijos, por eso se traduce los hijos de Dios, ¿no? Y nuevamente acá la terminación, miren, este artículo tú y la terminación OU. Por eso se traduce acá, está en caso genitivo, por eso se traduce como de Dios, ¿no? Entonces, los artículos pueden ser usados, un solo artículo puede ser usado para toda una frase, ¿no? Para toda una frase. A ver acá, Higini Abraham, la mujer de Abraham, ¿no? Higini Abraham. Hi Basilea Ton Uranun, Uranón, el reino de los cielos. Ahora, este artículo es femenino, dando a entender que, por ejemplo, el reino, Basilea, este sustantivo es femenino. Bueno, acá Guiní, mujer de Abraham, también es femenino, ¿no? Los sustantivos, perdón, los artículos tienen que corresponder con los sustantivos en caso, en género y en número, ¿ya? Adjetivos, sustantivos y adjetivos, o adjetivos y sustantivos. A ver, el artículo puede estar en el adjetivo también, ¿ah? Puede estar en el adjetivo, ¿no? Por ejemplo, acá dice Jimikra Nisos. Entonces, este artículo no está en el sustantivo, está acompañando al adjetivo, ¿no? ¿Qué significa? Que para el griego, en ese sentido, el adjetivo es más importante que el sustantivo, diciéndonos la isla es pequeña, ¿no? La pequeña isla, ¿no? La isla pequeña. El énfasis está en el adjetivo, ¿no? Pequeña, no tanto en el sustantivo, en la isla. Jo agasos antropos, ¿no? Nuevamente, jo agasos, el bueno, ¿no? Nuevamente este artículo está acompañando al adjetivo, no al sustantivo, ¿no? Agatos, bueno. El hombre bueno se traduce, ¿no? Pero el énfasis está acá en el adjetivo, ¿no? En griego los adjetivos acá están con artículo, ¿no? No está acompañando al sustantivo. Nuevamente, poniros es la palabra malo, adjetivo, poniros, joponiros, antropos, ¿no? Poniros es malo. Y el artículo está acompañando ahí al adjetivo, ¿no? Entonces, el énfasis está en la maldad del hombre, ¿no? No tanto en el sustantivo en el hombre. El artículo se repite cuando el adjetivo va detrás del sustantivo. Ahora, eh,
el artículo dice se repite cuando el adjetivo va detrás del sustantivo. Ah, ya. Acá el artículo está acompañando al adjetivo, pero si se dan cuenta, el adjetivo está delante del sustantivo. Estos adjetivos están delante del sustantivo. Pero va a haber casos en que el adjetivo vaya detrás del sustantivo. Cuando un adjetivo va detrás del sustantivo, el artículo se repite. ¿Ya? Se repite, como acá, ¿no? Ahí está ambos. Tanto el sustantivo como el adjetivo están con artículo, ¿no? ¿Por qué se está repitiendo el artículo? Porque el adjetivo está detrás del sustantivo. Este es el sustantivo, este es el adjetivo, ¿no? En este caso, el adjetivo no está delante. Acá en este grupo de ejemplos, el adjetivo está adelante. En este ejemplo, el adjetivo está detrás. Entonces, cuando el adjetivo se pone detrás del sustantivo, se le tiene que poner también artículo, ¿ya? Eso con respecto a los adjetivos. Am, a ver, sustantivos, ¿no? Sustantivos que en el español se van a traducir como, bueno, eso va a ser acá, ¿no? Em, es casi igual al anterior, ¿no? Jocalos es el adjetivo y antropos es el sustantivo. Acá hay un solo artículo y está en el adjetivo, ¿no? Es como la que está acá, ¿no? Está antes del sustantivo y está haciendo énfasis al adjetivo. Es el hombre bueno. Es parecido al anterior. Oh, Joántropos, jocalos, ¿no? Igual. Acá se repite el artículo en el adjetivo porque está detrás del sustantivo. Ahora, em, los sustantivos, perdón, claro, los artículos y los sustantivos cuando van junto con los sustantivos con los adjetivos, también se puede ver como un atributo, ¿no? El, el hombre bueno, el hombre bueno. Este es el atributo, ¿no? El adjetivo puede ser el atributo del sustantivo, pero si se dan cuenta, en estos casos, en la traducción no se usa el verbo ser y estar. Acá no está el verbo ser y estar. Acá dice la isla pequeña, no dice la isla es pequeña. Acá dice el hombre bueno, no dice el hombre es bueno. Acá dice el hombre malo, no dice el hombre es malo. Pero aún así, en esta construcción se puede entender que ese adjetivo es un atributo del sustantivo, ¿no? Igual acá, ¿no? El hombre bueno, el atributo de este sustantivo es bueno, ¿no? Acá igual. Pero va a haber casos de sustantivos con adjetivos que se le tiene que incluir el verbo ser y estar, ¿no? ¿Cuándo se le va a colocar o cuándo va a ser necesario colocar el verbo ser y estar? Cuando el artículo está al lado del sustantivo. Por ejemplo, acá, ¿no? Coántropos. Calos no tiene artículo, ¿no? Esté adelante o atrás, no tiene artículo. En este caso, como el artículo solo está en el sustantivo, en la traducción va a ser necesario colocar
el verbo ser y estar, porque el énfasis ya no está en el adjetivo, el énfasis acá está en el sustantivo. En este caso, en la traducción hay que colocar el verbo ser y estar. Quiere decir que esto es un atributo ya, ¿no? Es una oración atributiva. Joantropos kalos. Nuevamente, el artículo está solo para el sustantivo. En este caso, esto se debe traducir como una oración con el verbo ser y estar, ¿no? Entonces, vamos a Pastor, recapitular ¿qué hora va esto. a ser el receso? ¿Cómo? ¿A qué hora va a ser hoy el receso? ¿A qué hora estamos? 8:40. Ah, um, 8:45. 5 minutos más. Gracias. A ver, el, a ver, cuando el artículo está al lado del adjetivo, el énfasis está en el adjetivo. Cuando el artículo está al lado del sustantivo, el énfasis va a estar en el sustantivo. Y cuando el artículo está en el sustantivo, lo tenemos que traducir con el verbo ser y estar. Cuando el artículo está solo en el adjetivo, es simplemente una frase, ¿ya? Una frase nada más. Pero cuando el artículo está en el sustantivo, se traduce como una oración. Esto ya lo hemos visto, creo que en algún momento. Ya, otros principios con respecto al artículo. Vamos a terminar esto. El artículo en el predicado nominal o atributo, dice, ¿no? La sabiduría es el principio de la sabiduría. El artículo dice se omite en una oración con el verbo ser y estar, ¿no? Lo que les dije anteriormente. Entonces, miren, acá está el verbo ser y estar, estin, ¿no? Entonces, acá arjí es el sustantivo atributivo, ¿no? Qui, Sofía, la sabiduría, es el principio, arjí es el principio, tis eftujías, ¿no? De la felicidad, eftijías, perdón. Este arjí, que significa el principio, no está llevando artículos. ¿Se han dado cuenta? En la traducción se le ha agregado ese artículo, pero en el original no está el artículo, porque en una oración nominal o en una oración atributiva, no, el artículo se tiene que omitir, ¿no? No se coloca, ¿no? Igual, ¿no? Por eso cuando los testigos de Jehová ponen un artículo en una oración atributiva en la traducción, bueno, es su forma de entender, pero en el original no está. Bueno, en la traducción lo podemos poner, ¿no? Pero no se permite. En arjí, injologos, este es el verbo ser y estar, el verbo ser y estar, ¿no? Y acá está el verbo también. Cuando hay artículo, significa que es sujeto, ¿ya? Hologos es sujeto. Hologos acá es sujeto. Eso hay que... Entonces, si este es el sujeto, arjí está en el predicado. Acá. En arjí, esta es preposición, en el principio. Caijologos, pros, tonteón. Esto está con una preposición pros, que indica cercanía, ¿no? Al Señor. En Hologos. Acá, Hologos es el sujeto y Teos es el atributo, ¿no? Dios. La palabra es Dios. El Logos era Dios.
El alma del hombre participa de la divinidad, ¿no? Eso no está en griego. Bueno, kata talatán, por mar, por noche. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, los artículos masculino, femenino, neutro van a corresponder con el sustantivo en los casos nominativo, acusativo, genitivo y dativo. O sea, si el sustantivo está en caso nominativo, el artículo también tiene que estar en nominativo. Si el sustantivo está en caso acusativo, el artículo también tiene que estar en caso acusativo. Si el sustantivo está en genitivo, el artículo también tiene que estar en genitivo. Si el sustantivo está en dativo, el artículo también tiene que estar en dativo. Igual, si es en plural, los artículos también tienen que estar en plural. ¿Mm? Y esto lo vamos a ver ahora, ya después del receso, vamos a aprender a declinar un sustantivo. ¿Ya? Vamos a declinar un sustantivo en todos los casos y vamos a hacer su traducción. Eso después del receso. Amén. Muy bien, tomamos un descanso. Amén. Ujú.
Muy bien, hermanos, continuamos. Em, ya, conociendo los casos y sus eh, eh, lo que significa y el trabajo que hacen en la oración de los griegos, vamos a ver cómo se declina un sustantivo. Muy bien, ahora sí vamos a hacer este ejercicio de declinación. Ya vamos a declinar algunos sustantivos. Para eso vamos a usar un cuadro, pero también vamos a necesitar la lista, ¿ya? Acá tenemos la lista de los sustantivos masculinos, sustantivos femeninos, sustantivos neutros. Cada sustantivo declina o va a flexionar, va a declinar dependiendo del género y del número, ¿ya? Son diferentes. Por ahora vamos a hacer ejercicio. Entonces vamos a hacer ejercicios de sustantivos masculinos, ¿ya? No de femeninos. Femeninos se le conoce como la primera declinación. Vamos a empezar con sustantivos masculinos. Vamos a colocar un sustantivo masculino en caso genitivo, en caso nominativo, en caso dativo y en caso vocativo. Vamos a declinar. Entonces, ejemplo de eso, ejemplo de eso, vamos a ver acá. Acá, acá está. Muy bien. Perdón, un sustantivo va a tener dos partes, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Va a tener una parte que es la raíz y otra parte que se le va a conocer como desinencia. La raíz no va a variar, la raíz va a permanecer. Lo que va a variar es la desinencia. Cuando declinamos un sustantivo, en los diferentes casos, cuando vamos a declinar en nominativo, vocativo, acusativo, genitivo o dativo, cuando declinamos un sustantivo, la raíz no va a cambiar, ¿ya? Lo que va a cambiar es la desinencia. La desinencia es lo que va a cambiar. La raíz permanece. Entonces, la desinencia va a cambiar dependiendo del caso. Si es caso nominativo, la desinencia va a ser os. Si es caso vocativo, la desinencia simplemente es una épsilon. Si está en caso acusativo, la desinencia es on. Si el caso está en genitivo, la desinencia es u. Esto en singular.
Y si el caso es dativo, la desinencia del sustantivo va a variar en omega con una iota suscrita. Entonces, la raíz, ¿se dan cuenta? No varía. La raíz permanece. Lo que cambia son las desinencias. Las desinencias. Esas desinencias están cambiando. ¿De acuerdo a qué va a cambiar esas desinencias? De acuerdo al caso, ¿no? Esto en singular y en plural también, ¿no? Ahí está la raíz y acá está su desinencia en plural. La raíz y su desinencia. La raíz y su desinencia, la raíz y su desinencia, la raíz y su desinencia. Entonces, estas desinencias van a cambiar, van a variar de acuerdo al caso. En nominativo va a ser os. En vocativo va a ser e. En acusativo va a ser on. En genitivo va a ser u. Y en dativo va a ser omega. ¿Ya? Eso en singular. En plural, de la misma manera. La desinencia de un sustantivo nominativo en plural va a ser i. En caso vocativo también va a ser i. En caso acusativo va a ser us. En caso genitivo va a ser on con omega. Y en caso dativo va a ser is. Entonces, estas desinencias van a variar de acuerdo al caso también. Y esto está en plural, ¿no? Entonces, yo he escogido como ejemplo la palabra antropos, que significa hombre. Entonces, ahora, ¿cómo se traduce? Ahora, si se dan cuenta, el artículo acompaña al sustantivo en el mismo caso. El artículo jo es el artículo singular para el caso nominativo. Por eso acá es joántropos, en singular. En plural sería y antropí, ¿no? Y plural, artículo los antropí, hombres, plural. Ahí está la traducción, ¿no? El hombre, singular, los hombres, plural, ¿no? Pero en vocativo es antropé, ¿no? Antropí sería en plural. Entonces, en caso vocativo se traduce como simplemente hombre, como una llamada de atención, ¿no? En plural sería hombres, simplemente. Ahora, en caso acusativo, ton antropón, singular, ¿no? Estamos viendo singular. Ton antropón, la terminación, el artículo ton va acompañado al sustantivo con la desinencia on. Ton antropón, como está en caso acusativo, se traduce como al hombre. Al hombre, ¿por qué se traduce así? Porque es una forma que se asemeja al complemento directo, ¿no? Al hombre. En singular, en plural sería tus antropus, ¿no? A los hombres sería en caso acusativo, ¿no? A los hombres. Genitivo, singular, tu antropú. ¿Cómo se traduce en español? Del hombre, pertenencia, genitivo, pertenencia, del hombre. En plural, de los hombres. Ton antropón con omega, de los hombres, ¿no? Y el caso dativo, que es beneficio, ¿no? Se traduce como con el artículo para, ¿no? Es la forma como lo vamos a estar traduciendo. Entonces, to con omega, antropó con omega se va a traducir como para el hombre. Tis, antropis, plural, en dativo se va a traducir para los hombres. Entonces, ¿qué hemos hecho con el sustantivo antropos? Hemos declinado. Hemos declinado en sus diferentes casos. Y en singular, que es todo esto, está declinado en singular.
y acá está declinado en plural, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo un cuadro en blanco, pero ya están puestas las desinencias. Acá está la desinencia, acá están las desinencias y las desinencias, porque las desinencias no van a cambiar. Ahí están las desinencias. Simplemente vamos a buscar el artículo y el sustantivo. A ver, vamos a buscar en la lista de sustantivos masculinos. Vamos a buscar ahí una palabra. A ver. Ahora, voy a escoger palabras que tengan un, una consonante, ¿ya? Antes, no una vocal, porque cuando hay una vocal hay otro tipo de declinación. Voy a buscar a alguien que tenga una consonante. A ver, Mm, a ver, oftalmos puede ser esto, ¿no? Oftalmos, el ojo. A ver, vamos a ver. Vamos a declinar el ojo en los diferentes casos. Lo voy a poner acá. Ya, ahí está. Entonces vamos a declinar. Primero voy a separar de este sustantivo, voy a sacar el artículo. Bueno, sí, voy a sacar el artículo. Ahí. De este sustantivo voy a sacar su eh, raíz y la desinencia, ¿no? ¿Cuál es la desinencia? Ahí está arriba, os. Esto lo voy a sacar. Esa es la desinencia. Yo solamente quiero la raíz, ¿no? Oftalm, eso. Se lo voy a sacar y lo voy a colocar donde dice raíz, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está la raíz. Esto en negrita nomás. Ahí está la raíz, ¿no? Oftalmos, ese es el sustantivo. Entonces, este sustantivo lo voy a colocar después en los cuadros. Pero, a ver, yo necesito los artículos, ¿no? El artículo en caso nominativo. A ver, voy a poner la raíz acá, ¿ya? Primero, a ver, vamos a empezar. Oftalmos. Voy a copiar la raíz, lo voy a pegar acá para declinar ese sustantivo en caso nominativo, que es tal como está, ¿no? Oftalmos, ahí está, oftalmos. ¿Cómo se traduce esto? Ah, pero hay que poner el artículo. El artículo en caso nominativo singular, artículo en caso nominativo singular, a ver, vamos a ver cómo es, acá está. Artículo en caso nominativo singular es este, jo. Esto lo voy a copiar y le voy a poner su artículo acá, ¿no? Jo. Ese es su artículo ahí. Ese es el artículo. Voy a ponerle en negrita, ¿no? Oftalmos. Esto está en caso nominativo. ¿Cómo se traduce normalmente en caso nominativo? Que son sujeto. En singular sería el ojo, ¿cierto? El ojo. En plural, a ver, la misma raíz. Oftalmos, la misma raíz. Acá. Oftalmí. ¿Cuál sería su artículo en plural? Caso nominativo. ¿Cómo sería su artículo en plural? Vamos a buscar. Su artículo en plural, nominativo, acá está. Acá está su artículo. Caso nominativo, plural, ¿no? Ahí está el artículo. Esto. Copio y lo pego, ¿no? Acá está. Ahí está el artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto?
Y oftalmí, ¿cómo se traduce? Ya no sería el ojo, sino sería los ojos, porque está en plural, ¿correcto? En vocativo no lleva artículo, simplemente vamos a copiar la raíz, vamos a pegar ahí, ya está. Oftalmí simplemente se traduce como ojo, así de sencillo, ¿no? Es en vocativo, no hay ningún problema. En plural, ¿cómo sería? En plural sería ojos, simplemente, ¿no? Se traduciría acá ojos. Pero normalmente los vocativos, para diferenciar un vocativo, se escribe eh, con esta... Bueno, ahí vamos a poner... no, no puedo escribir el... Ahí está, ¿no? No, no, está... ¿cómo se hace esto? Bueno, tiene que ir con signos de admiración, ¿no? Ese es el vocativo, es simplemente una expresión. Voy a poner así nomás. Tiene que ir con signos de admiración. Bien, el caso acusativo. Nuevamente, ahora, el caso vocativo no lleva artículo, ¿ya? No, no, no va artículo. A ver, declinamos en el caso acusativo. Copiamos la raíz, vamos a pegar la raíz, ahí. Su artículo en caso acusativo singular, a ver, vamos a ver cuál sería. Acusativo singular. Acusativo singular es ton. Este es el artículo. El artículo es ton. Entonces acá lo vamos a poner su artículo. Ton, ¿no? Ton oftalmón. ¿Cómo se traduce esto? Es singular en caso acusativo. En caso acusativo, objeto directo, ¿no? Al ojo. Esa sería su traducción, ¿no? En plural, caso acusativo. Caso acusativo, su artículo acusativo plural. ¿Cómo es el artículo acusativo plural? Artículo acusativo plural, acá está. Acusativo plural masculino. Masculino acusativo plural es tus. Entonces acá sería, el artículo sería tus, ¿no? Ahí está. Tus oftalmus. ¿Cómo se traduce esto en acusativo? Se traduciría a los ojos, ¿no? Porque está en acusativo. Bien, a ver, vamos a declinar oftalmos en genitivo. Sacamos la raíz, copiamos, pegamos la raíz. El artículo genitivo, vamos a ver, artículo genitivo, singular, genitivo singular, tú. Ahí está el artículo. Copio, le coloco el artículo ahí genitivo, tú. Ese es el artículo en genitivo. ¿Cómo se traduce esto? Como es genitivo, pertenencia del ojo, ¿no? Ahora, declinamos esto en plural. La raíz continúa. Ahí está.
oftalmón. Su artículo, genitivo plural. ¿Cuál será el artículo? A ver, genitivo plural. Genitivo plural masculino. Ton con omega. ¿No? Ese es el artículo. Entonces le colocamos el artículo. Ton con omega. ¿Mm? Ton con omega. Traducimos. Plural, genitivo, pertenencia. De los ojos. ¿Correcto? Y ahora vamos a declinar en dativo. Nuevamente tomamos la raíz, copiar con omega. Y se dan cuenta que, mira, la desinencia de los dativos siempre es con una omega con iota suscrita. Bueno, en plural es ois, ¿no? Pero la desinencia más importante del omega masculino es omega con iota suscrita, ¿no? Oftalmó, dativo. Su artículo. Caso dativo, artículo singular, to, acá con omega, ¿no? Este es su artículo, to. Ay, bueno, vamos a ver cómo sale. Ponemos el artículo, to, en caso dativo. Artículo en caso dativo singular masculino, to oftalmó. Traducción, como es en caso dativo, significa beneficio o propósito, significa para el ojo, ¿no? En plural, nuevamente copiamos la raíz, oftalmo, pegamos el artículo en dativo plural, masculino. Acá está, masculino, dativo plural, tis. Copiamos su artículo y ponemos ahí, ¿no? Esto sería en negrita. ¿Cómo traducimos esto? Tis oftalmis. En caso dativo se traduce como fin, propósito para, no, para los ojos, plural. Entonces ya hemos declinado el sustantivo oftalmos en los diferentes casos. En nominativo, oftalmos; en vocativo, oftalmé; en acusativo, oftalmum; en genitivo, oftalmú; en dativo, oftalmo también. Plural, en nominativo, oftalmí; en vocativo, oftalmí también igual; en acusativo, oftalmus; en genitivo, oftalmón, plural; y en dativo, oftalmis, ¿no? Hasta acá, hermanos, ¿se comprendió? ¿Se Me, comprendió? Amén, pastor. Sí. Ok, entonces continuamos. Muy bien. Acá hay otro ejemplo del sustantivo cosmos, ¿no? Cosmos, ahí está con su artículo, jocosmos, que se traduce el mundo. En plural, jicosmi sería los mundos, en caso nominativo, ¿no? En caso vocativo sería cosmé, mundo.
En plural, mundos, ¿no? Es simplemente una expresión de admiración. Es el caso vocativo. El caso acusativo. Ton cosmón al mundo. Tus cosmos a los mundos. ¿No? Esa sería su traducción. En caso genitivo. Tu cosmú del mundo. Ton cosmón de los mundos. Caso genitivo. Caso dativo. To cosmó para el mundo. Tis cosmi para los mundos. Entonces, acá estaríamos declinando ya cosmos, ¿no? Por ejemplo. A ver, otro ejemplo acá. Vamos a buscar otro sustantivo masculino. Mm, ujú. A ver, ¿con qué lo podemos saber? Filos. A ver, filos. Puede ser filos. No sé si yo he declinado esto. Tiene que ser algo que no he declinado. Filos. O filos. Filos, filos. No sé si lo he declinado. Logos. Tánatos. No, no, no he hecho ejemplo de filos. A ver, vamos a hacer ejemplo de filos. Filos. Amigo, ¿no? Amigo, filos. El amigo. Muy bien, vamos a separar la desinencia. La desinencia es os, ¿no? Esta es la desinencia. Y la raíz es fil. Y colocamos la raíz. Ahí está. Vamos a ponerlo. Tiene que estar en negrita. Filos. Ya. Entonces, nuevamente, lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? En caso nominativo, sería filos. Su artículo es, acá no vamos a sacarle, el jo, ¿no? El artículo sería jo. Jofilos. En nominativo singular. ¿Cómo se traduce esto? Simplemente como el amigo, porque está en caso nominativo, ¿no? Sujeto. Plural. Nuevamente la raíz está la raíz. El artículo plural es i. Vamos a sacarlo de acá nomás. Colocamos su artículo. Ahí está. Negrita. Ya. Qui fili. ¿Qué significa? Qui fili. ¿Cómo lo traducimos en caso nominativo? Lo traducimos como los amigos, ¿no? Los amigos. Caso nominativo. Caso vocativo no lleva artículos, simplemente la raíz. Filé. Amigo, cuando alguien dice, ¿no? Amigo, ¿cómo estás? Filí, amigos, ¿no? Filí. Cuando alguien grita, ¿no? Amigo, simplemente. ¿Cómo se traduce? Como le estoy diciendo, ¿no? Amigo con su... eh, eso, ¿no? Y acá sería amigos, simplemente. Acusativo. Acusativo, nuevamente copiamos la raíz y pegamos ahí. Filón, ¿no? Vamos a pegarlo acá también ya. Filus, ¿no? Su artículo. Artículo en acusativo.
Acá está, ton, singular. ¿No? Pegamos ton. Entonces, ¿qué significa acá? En acusativo es quien recibe la acción del verbo, objeto directo, a los amigos. No, al amigo nomás, perdón. Singular. Al amigo. Y plural, artículo plural, tus. Tus filus. Tus filus acusativo. Ahí sí sería a los amigos. Genitivo. Ahí pegamos filú, filón. Genitivo, su artículo genitivo es tú, singular. Ahí lo pegamos su artículo. Tu filú. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce al español? De los amigos, ¿no? Pertenencia. Genitivo es de pertenencia. Del amigo. Del amigo. Y genitivo plural. Su artículo es ton con omega. Ponemos el artículo. Traducción en plural genitivo de los amigos. Sería la traducción. Y por último, el caso dativo, ¿no? Buscamos la raíz, filó, filó. Esa misma raíz lo colocamos acá, filó. Y su artículo, dativo, artículo dativo, singular es to, con omega y iota suscrita. Ahí. Esto se traduce como dativo es propósito, ¿no? Alguien que se beneficia para el amigo. Alguien que se beneficia es el amigo. En plural, su artículo es tis. Copiamos y ahí lo vamos a colocar. Muy bien. ¿Cómo traducimos esto? Genitivo plural. Perdón, dativo plural. Para los amigos. Listo. Entonces ya hemos declinado el sustantivo amigos. ¿Amén? Acá tengo otro ejemplo de logos, ¿no? La palabra o el discurso, ¿no? Jologos, nominativo, la palabra o el discurso. Plural, hilogui, las palabras o los discursos. Caso nominativo. Caso vocativo, logué, logui, discursos o palabras, ¿no? Discursos, palabra, luego puede ser discurso, palabra. Ton logón, a las palabras, al discurso, caso acusativo, a la palabra o al discurso.
Caso acusativo plural, a las palabras, a los discursos, ¿no? Caso genitivo, tu logu, singular, de la palabra o del discurso. En plural, caso genitivo, ton logón con omega de las palabras de los discursos. Y dativo, to logo con omegas y otro suscrito, propósito para la palabra. Tis logis sería en dativo para las palabras o para los discursos. Hay otro ejemplo con la muerte, ¿no? Tánatos. Ya. Pero hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta? Entonces, acá estaríamos terminando lo que tiene que ver con los sustantivos. La próxima semana ya vamos a ver lo que son los verbos. Amén. Entonces, hoy estamos terminando el tema de los sustantivos. Hemos aprendido el uso del sustantivo en una oración, ¿no? Puede ser, dependiendo de la función, puede estar en caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ¿no? Y hemos visto que el caso nominativo puede ser sujeto, puede ser aposición o puede ser atributo. Hemos visto el caso acusativo, que es el objeto directo, normalmente, objeto directo, quien recibe la acción directa del verbo, ¿no? Caso dativo es un caso especial que indica propósito, finalidad, puede ser, en algunos momentos puede ser complemento indirecto, y también puede usarse en el complemento circunstancial, ¿ya? El caso dativo. El caso genitivo hemos visto que indica pertenencia, ¿no? Puede también indicar de qué está hecho el sustantivo del material, puede hablar del origen de un lugar, de alguien, o puede indicar pertenencia, el caso genitivo, ¿no? Y, el artículo hemos dicho que tiene que ir acompañado en el caso, en el número y en el género con el sustantivo, ¿no? Eso, y acá hemos aprendido a declinar, ¿ya? Esas palabras en los diferentes casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Entonces nosotros podemos coger un sustantivo. Ahora, estos sustantivos, si se dan cuenta, antes de la desinencia está un- una consonante. Entonces se declina normal. Cuando no es consonante va a variar, ¿ya? Mm, Esto lo vamos a ver es de la segunda declinación, esto no lo vamos a ver. Bueno, solamente ahí. Entonces, si van a hacer, porque yo les voy a dejar tarea de algunos sustantivos para que me declinen, ¿no? Les voy a enviar este cuadro en vacío, ustedes lo van a declinar. Yo lo estoy haciendo en computadora, pero ustedes lo van a hacer a pulso, ¿ya? Les voy a enviar este cuadro y les voy a mandar los sustantivos que van a declinar. Lo voy a coger y yo se lo voy a enviar al WhatsApp. Entonces, eso sería todo con los sustantivos. Ya la próxima semana entraríamos a ver los verbos y sus características en el griego. Bien, hermanos, hasta aquí alguna pregunta. A ver, a ver, hermanos, su asistencia.
Bien, a ver, vamos a ver su asistencia. Rocío Alfaro, buenas noches. ¿Se encuentra Pastor, Rocío? buenas noches. Buenas noches. Presente. Tu asistencia lo tengo incompleto. De repente ha salido en momentos eh, y no te he tomado asistencia. Todas las Ah, yo fechas asistí anteriores. estoy asistiendo a todas las clases, pastor. Ah, ya, ok, ok. Tus trabajos, Todos mis trabajos también se le han mandado. ya. El último trabajo También, Ah, ya, ahora lo voy a ver. Sí, falta todavía. excelente, me dijo también. Ok, ok. Sí, falta revisar, ¿no? No he revisado todavía. Gracias. Efraín Palomino. Presente, profesor. Buenas Ya. noches. ¿Estuvo todas las clases? Tengo dos asistencias con falta. Sí, las dos primeras no asistí, pastor. Después de la tercera clase ingresé a Ah, estudiar. ya, con razón. Tus trabajos, Sí, le he enviado, pastor. ya, a ver, voy a ver. A ver, acá, sí, sí, Rocío está al día en sus trabajos. Yesenia Zulema Mamani. Yesenia Zulema, Presente, presente, pastor. Buenas noches. buenas noches, Zulema, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿No Yo estás? sí, sí estaba, sí he asistido, pero me ha faltado enviarle los trabajitos, pastor. Sí, estoy viendo. No Ujú. estás en Lima, ¿no? Sí, ahora sí estoy en Lima. Ah, ya, qué bueno. Sí, sino que he estado con bastante trabajo, no he podido, mandarle. Ya, sí, ponte al día. Solamente tienes, creo que dos trabajos, un trabajo. Un trabajo nomás, Zulema. Tienes que enviarlo, ¿ya? Sí, pastor, Ponte al muchas día. gracias. Ujú. A ver, Efraín Palomino sí me dijo que está. A ver, Efraín, sus trabajos. El último trabajo todavía no lo he puesto. Efraín, tienes dos trabajos, te faltan dos. Los dos últimos. ¿Ya? Ponte al día. Ya, pastor. Ujú. Casilda, buenas noches. Casilda sí está al día. Profesor, buenas noches, Buenas bendiciones, noches, profesor. bendiciones. Gracias. Sí está al día, hermana Casilda. Eric Pachín, buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios la bendiga. También te falta trabajos. ¿Cuál es, pastor? Los dos Eh, últimos. uno que dijo que hacer oraciones con diptongo y el Ajá. otro era transliteración. Transliteración. Ujú. La transliteración sí se lo envié. Sí. Voy a revisar, ¿ya? Entonces, ya. Ya los demás. Ya. Pero fíjense, porque si es que no entrega esos trabajos, yo voy a tener que completarlos con cero. Imagínense, después cuando sacan el promedio, le va a bajar bastante puntos. Pastor, esto, ¿verdad? Ya. Ahí está. Ahí se lo muestra en pantalla. Ya, la última vez envié un Eso, trabajo. pastor, lo que le estoy mostrando en pantalla, No lo estoy viendo. A ver. Es la transliteración. Sí, una transliteración. Sí, eso, ajá. Y son después dos. de eso dejé otro, ajá, ya. El último trabajo es, Del diptongo. no, No, perdón, de las oraciones de Investigación era. directo. los Investiga- casos, ¿no? Les dije que investiguen lo que es, investigación. claro, investigar. Lo que es el objeto directo, objeto indirecto.
Ajá, y ejemplo, dijo, circunstancial. Ujú. en español. En español, exactamente, en español. Lo que es en español. Entonces, eso también les falta a muchos, no me han entregado. Eh, ya. ¿Por qué les digo? Porque faltan dos clases y ahora voy a dejar otro trabajo y también se les va a estar acumulando. Amalia, buenas noches. Sí, le vi que ingresó. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermana Amalia. ¿Todavía no viajó? No, profesor, voy a viajar este fin de semana. Ya, O sea, ya. las dos últimas clases no voy a estar presente. Ujú, ya. Voy a tratar de entrar de allá, sino que las horas son adelantadas. Ya, igual va a estar grabado el video, sus trabajos tiene que enviar. Lo más importante los trabajos. Me falta un trabajo. Ya. Ujú. Jaime Espinosa. Jaime, Jaime, ¿estás ahí? A ver, voy a hablar en otro momento. Él sí está en provincia, creo. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Estás al día en tus trabajos? Sí, todo. A los últimos también, ya voy a revisarlo porque todavía no he revisado lo que me han enviado último. Rulo Velarde, Rulo ingresó, creo que hoy no. Y Miguel, Miguel Ángel, ¿no? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel Vázquez, es tu apellido, ¿no? Sí, pastor, gracias, Sancho. Vázquez Cancho, ¿no? ¿Sí, estuviste en todas las clases? Sí, pastor, sí, estuve. ¿Cómo vas con tus Ya. trabajos? Creo que te faltan, ¿ah? Tres trabajos creo que te faltan. Dos, si no me equivoco. A ver, voy a ver. Con estos tres, creo, si no me equivoco. Sí, pero sí lo vas a A ver, pasar. No sé. sí, claro, tienes tres. Te falta la transliteración y la investigación de lo que es eh, o complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Entonces, No, sí, pastor, sí, ya me voy a poner un día. Esta esos dos semana. últimos te falta. Kimberly, bueno, tu, tu alfabeto, el primer trabajo lo enviaste, creo que no, ¿no? Sí, profesor, sí lo vi. Ya lo voy a ver. Ya. Después ya casi todos están al día. Entonces faltarían, a algunos le faltan los dos últimos trabajos y el trabajo más que voy a dejar ahora, ¿no? El sexto trabajo acá. Va a haber le voy a mandar otro trabajo más que es declinar un verbo, ¿no? Ya, eso lo estaría mandando al WhatsApp. A ver, ahorita lo voy a mandar el cuadro. Mm, 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 mm. Entonces, lo que van a hacer es, ¿dónde está? El mismo ejercicio que yo he hecho, van a declinar un sustantivo, perdón, van a declinar un sustantivo en los diferentes casos. Voy a enviar el cuadro.
Ya, ahí va el cuadro, ya. Ese es el cuadro para que ustedes declinen. Van a escoger, yo les voy a enviar, mañana voy a escoger los sustantivos que van a declinar y lo van a hacer de manera escrita, ya no lo van a imprimir, no lo van a hacer con la computadora, lo van a escribir. Mañana les voy a escoger los sustantivos que van a declinar, ¿ya? Entonces, con esto sería la sexta tarea, ¿correcto? El sexto Amén, pastor. trabajo. Ya, ya, eso estaría enviándolo mañana. Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que necesiten? Se les estoy enviando los materiales también, ya. El video de la clase anterior también ya le envié y ahí está su material también, ya. Del último tema que estamos viendo, sustantivos. Ah, le faltarían los ejemplos que he hecho, ¿no? Ya, los ejemplos también se los voy a enviar, ¿no? Porque si no, no van a... Pero le voy a enviar un ejemplo. Pastor, el PPT que ha presentado eso nos va a enviar. Sí, ya lo envié. No, el de ahorita. Sí, sí, sí lo he enviado. Lo que falta son estos ejercicios. Estos ejercicios sí no lo he enviado. Hasta acá está. Hasta ahí. Ah, ya, pastor, gracias. Ujú. Los ejercicios sí faltan. Por eso esto lo voy a enviar como un ejemplo. Mm, de acá mejor. Cosmos. Ya, ese es el ejemplo, ¿ya? Yo se lo voy a enviar, mañana lo voy a estar enviando los sustantivos para que declinen en la parte en blanco. Muy bien, vamos a orar para terminar, hermanos. Muchas gracias por su atención. Simplemente tienen que comprenderme en el sentido de que, hermanos, este griego, en realidad yo lo he estudiado 4 años. Cada año, 4 años, cada año íbamos subiendo de nivel. Primer año estudiamos primero lo que es escritura y lectura. Lo que ustedes han hecho en 2 semanas, yo lo he hecho en 2 semestres. El, el sustantivo. Nosotros hemos llevado en el seminario griego 1, griego 2, griego 3, griego 4, ¿no? Y encima exégesis. Y lo que ustedes están estudiando en 2 semanas, nosotros lo hacemos en un semestre, imagínense. En un semestre, o sea, 6 meses lo que ustedes están haciendo en 2 semanas. Entonces, es bien rápido, yo sé que es bien rápido lo que estamos llevando, pero esto que sea como una base para que ustedes eh, mejoren el griego para ustedes, ¿no? Investiguen más, practiquen más. Cuanto más investigan, más practican, va a ser mejor para ustedes. Entonces, por eso son los ejercicios. Los ejercicios eh, más les benefician a ustedes mismos que a mí, ¿no? Porque ustedes van a estar adquiriendo las capacidades que cuando hacen los ejercicios, eso les va a dar. Entonces, las tareas más le benefician a ustedes, ¿no? Que yo simplemente corrijo, califico y ustedes tienen su puntaje. Pero cuanto más ustedes practiquen, van a tener más capacidades en cuanto al griego. Entonces, esta es una base. Yo, como les digo, yo he llevado esto, lo que ustedes lo están llevando en 2 semanas, yo lo he llevado en años y lo he aprendido después de muchos años todavía, porque a veces al principio no se entiende fácilmente. He tenido que eh, mm, leer por mí mismo, buscar por mí mismo para poder entender a veces lo que en la clase no podía entender. Em, ¿De qué le beneficia el griego? El griego le va a beneficiar.
muchísimo, uno para su propia lectura de la Biblia. Otro, el griego, les va a ayudar para hacer defensa de la fe. Cuando ustedes hagan estudios directos de la Biblia en griego, pues nosotros tenemos simplemente traducciones, van a hablar con propiedad, con fundamento, alguna doctrina, ¿no? que merece ser rectificada en el griego. Entonces, van a poder hacer una buena defensa de la fe, una buena apologética, ¿no? De los que no saben griego, los que no saben hebreo, los que no dominan esos idiomas y no tienen la base de esos idiomas por lo menos, hermanos, los que dominan sí o sí van a estar sobre ustedes. Si hay personas que dominan el griego y dominan el hebreo, esas personas van a estar sobre los que no. De hecho, porque van a estar haciendo, las personas que hacen análisis bíblico en cuanto, me estoy refiriendo en cuanto a análisis bíblico, ¿ya? En ese sentido. Entonces, en cuanto a análisis bíblico, los que dominan el griego y el hebreo van a tener más autoridad sobre los que no saben griego y hebreo. En cuanto a análisis bíblico, no hablo en cuanto a lo espiritual, en cuanto a análisis de la palabra de Dios. Entonces es necesario, hermano. Los católicos estudian griego, los católicos estudian hebreo, los mormones estudian griego, hebreo, los testigos de Jehová estudian griego, hebreo, los adventistas estudian griego, hebreo. Entonces ellos, eh, eh, aún a pesar de que sus doctrinas no son correctas, pero a algunos que no saben griego, hebreo, ellos mismos pueden confundirlo. Así que es importante conocer el griego y el hebreo. Muy bien, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus siervos que están estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por darles la fuerza, por proveerles, Señor, en esta preparación que están teniendo para ser obreros aprobados por ti, Señor. Te pido que tú estés dándole todas las capacidades, Señor, que necesitan Padre, como ministros, como siervos tuyos, Señor. Amado Dios, te doy gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo es quien les está enseñando. Yo sé que tu Espíritu Santo es quien les va a hacer recordar todo lo que estamos llevando en este curso de griego instrumental. Y amado Dios, quiero que los bendiga grandemente en cuanto a esta materia, Señor. Que sea de base, de fundamento para sus predicaciones, para sus análisis, para sus estudios, Señor, de tu palabra. Nuevamente, Padre, los bendigo a tus hijos, a tus siervos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Hasta el próximo lunes. Bendiciones. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, profesor. pastor. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. Dios lo bendiga, pastor, y a tu hermano. Bendiciones. Bendiciones. Ponte el día.